Hoy vamos a hablar con la doctora Cecilia Pozzo. La doctora Cecilia Pozzo es abogada. Es asesora del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Colia, amigo y compañero, colega, un gran tipo, que es la coordinadora del programa provincial de salud pública en violencia hospitalaria. Ella sabe mucho sobre violencia hospitalaria. Yo la convoqué cuando con el licenciado Marión estábamos en el Hospital Posadas, la convocamos para que empezara a trabajar con respecto a la violencia que vislumbrábamos en el hospital, y realmente empezó a hacer un trabajo muy valioso y que se empezaron a ver los resultados. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Donato Espacamento te habla. ¿Cómo estás, Donato? ¿Bien? Un gusto escucharte. Bueno, bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿de qué se trata tu trabajo sobre la violencia hospitalaria? ¿Hay violencia hospitalaria? Sí, hay violencia. Empezamos en el 2011 a observar el fenómeno porque ya existía hace muchos años, pero bueno, empezamos a abordarlo y trabajamos en toda la provincia con un diagnóstico participativo, con los colegios profesionales, con los sindicatos, con los gremios, con los directivos, y bueno, observamos que este fenómeno de la violencia no era solo la externa, que era la que buscábamos, que lastimaban, insultaban y le pegaban al equipo de salud, sino otras formas de violencia que también tiene que ver con el sistema sanitario. Trabajamos sobre las causas, que eso es lo importante de esto, en vez de mirar la foto, ver qué lleva a que ocurran estas situaciones, y bueno, empezamos a andar desde el año 2011, como bien decís, con algunos resultados. El más importante es hacerla visible. Creo que es el más importante lo que hemos logrado, darle visibilidad y no naturalización a que esto deba existir. Yo la sensación que tengo, después de mucha experiencia hospitalaria, es que existe una violencia intrahospitalaria, no solo con el paciente, sino entre los propios trabajadores de un hospital. Es como, me parece que muchas veces cuando la situación de los hospitales en insumos, en prestaciones, cuando empieza de alguna forma a haber problemas de gestión, transitorios o de la forma que fuera, el personal de salud, el trabajador de la salud, de alguna forma esa tensión se va profundizando adentro del hospital y empieza a haber muchas peleas entre los mismos trabajadores. ¿Esto es una observación, a vos te parece que es válida o no sucede esto? Sí, es válida. En realidad es un fenómeno que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional del Trabajo lo ve en todo el mundo. Los ámbitos hospitalarios son ámbitos que se caracterizan por tener situaciones de violencia, un poco por lo que vos decís, otro poco por abuso de poder, por los diferentes intereses que están en juego. Y bueno, no solamente es el paciente que agrede en sociedades que están un poco más convulsionadas, sino que también internamente observamos ese tipo de cuestiones que planteás. Y sobre todo lo que más nos ha sorprendido es la violencia laboral. El 80% de la denuncia hoy es de violencia laboral, es decir, jefes o superiores o gente en mejor posicionamiento, digamos, por algún tipo de privilegio, que ejercen abuso de poder y hacen sentir indigno al trabajador. Eso nos ha impactado muchísimo. Sabíamos del fenómeno, pero observarlo, trabajarlo, ver las causas, bueno, sí, ha sido impactante. Es así como vos decís. Algunas cuestiones son de gestión y otra tiene que ver con un relevamiento que hemos hecho de más de 50 causas en cuanto a la cultura organizacional, el respeto de derechos. Hoy por suerte nos encontramos en un momento político que hemos podido avanzar en el respeto de derechos interno y externo, y por eso se puede poner en hacer visible este fenómeno. Sería imposible pensarlo en otra época que no fuera como esta. Porque hay una violencia que me parece a mí, ¿no?, humildemente se ejerce desde la institución hacia los pacientes, hay una violencia que se ejerce desde la institución hacia los trabajadores, de los trabajadores hacia los pacientes, de los pacientes a los trabajadores y de los trabajadores entre sí. ¿Sí? Esto es lo complejo que vos tenés que de alguna forma ir ordenando. Eso es. ¿Y cuáles son las herramientas que vos utilizás para ir ordenando este mapa tan complejo? Mira, primero lo que hicimos fue analizar que no se podía ver de un solo sector, que era una cuestión de política
y que era como la violencia es un fenómeno del ámbito del trabajo, necesitábamos trabajar con los gremios y con los sindicatos, no había forma de hacerlo de un solo lado. Como atraviesa, como bien decís, a todas esas cuestiones, había que trabajarlo todos juntos. Es multifactorial y el abordaje debe ser también interdisciplinario. Así que constituimos en el 2011 una mesa que hoy se llama Mesa Intersectorial por Hospitales Libres de Violencia, donde represento al ministro en ella y están los 8 gremios más importantes, los gremios más importantes de la provincia de Buenos Aires en el ámbito sanitario. Y todas las decisiones, empezamos a ver todos estos fenómenos que vos planteás, sumado a la violencia obstétrica, a la violencia a grupos vulnerables, a la violencia en salud sexual reproductiva, y tomamos decisiones desde campañas de comunicación, capacitaciones fuertes, intervención in situ, fortalecimiento de la seguridad pública, pero todas por consenso. La verdad que eso es lo más llamativo e impactante. Pudimos salir de la pelea paritaria, sabemos que están los salarios, las horas de trabajo son excesivas, etcétera, etcétera, pero la violencia nos atraviesa independientemente del lugar que ocupemos. Así que, bueno, institucionalmente fue un acto de madurez poder formar esa mesa, y madurez gremial, aún en la pelea que tenemos hoy difícil en cuanto a otras cuestiones, y trabajamos el fenómeno, ya te digo, por decisiones consensuadas, que no es lo mismo que estar en mayoría, sino que no sale nada de allí, sino hicimos un protocolo de actuación, lo hacemos sumamente visible el tema, vamos por todos los hospitales y por las regiones manifestando que no hay que tolerar ni soportar, ni la externa, ni la interna, ni la de superior, ni la institucional, la que también la institución o el sistema ejerce. Y tenemos un registro de denuncias, en la cual miramos causas. No buscamos culpables, sino que buscamos cómo solucionar para que no vuelva a pasar. ¿Por qué uno tiene...? Perdón, sí, también. Sí, no, digo que es un grano de arena, ¿eh? Esto nos va a llevar muchísimos años de trabajo, pero es un puntapié inicial que eso nos parece interesante. ¿Por qué uno tiene la sensación que esto sucede en el sector público y no en el sistema privado? Mira, nosotros tenemos pedidos del sector privado de trabajar. Es la sensación prejuiciosa que tengo yo, ¿eh? Digamos, no, pero en el sector privado, la mayor parte de los gremios, que sobre todo es FREMEVO, FEMECOM y Agremiación Médico Platense, que están sentados en esta mesa, también nos han hecho mención de lo privado, y se han incluido otras asociaciones privadas de clínicas que nos piden asesoramiento y trabajo en conjunto. Quizás no lo han puesto en evidencia porque, bueno, por eso digo, es un grado de madurez importante para un lugar público decir, tengo este fenómeno. No es fácil reconocer que tenés ese fenómeno, además de decir, te pegan los de afuera, empezar a observar que hay cuestiones de gestión, de incumplimientos, de falta de reconocimiento de derechos que llevan a estas situaciones. ¿Y están institucionalizadas estas estructuras en los hospitales? ¿Existe un departamento o un servicio de violencia hospitalaria, por ejemplo? No, pero lo que creamos a través yo coordino, en realidad el programa se llama de Prevención y Asistencia Médico-Legal en Salud Pública. Ajá. Lo constituimos abogados y médicos, en principio fueron médicos, hay psicólogos, trabajadores sociales. Hemos armado un equipo interdisciplinario para abordar conflictos, no solo violencia, pues la violencia es el final. Claro. La propuesta que tenía ese programa hace 5 años era crear unidades de gestión de conflicto en las regiones sanitarias. Hoy tenemos a medio funcional, pero ya en inicio, en La Plata y en Mar del Plata. Y pensamos a final de la gestión tener estos equipos interdisciplinarios en las 12 regiones sanitarias. Sería como un broche final son estructuras que ya el ministro firmó por resolución. El ministro Colia. El ministro Colia, que acompañó Colia, este proceso y esta idea. Es mi amigo Colia, qué grande. Y es el mío también, un gran compañero. El gordo, yo le digo cariñosamente, el gordo Colia, hincha independiente como yo. Está bien, me parece muy bien. Es un placer y un orgullo pertenecer a su equipo, porque además te permite, yo esto vengo transitándolo hace más de 20 años, y ver la abogacía preventiva, la mediación sanitaria como herramientas no eran aceptadas o no eran vistas, y en realidad él lo ha podido entender y lo ha podido poner en ejecución. Así que es un placer poder trabajar en esto. La violencia nos sorprendió más fuerte de lo que veníamos trabajando, porque el programa se ocupaba de la litigiosidad y de la judicialización del sistema sanitario. Y bueno, este otro fenómeno tan grave que lastima a nuestros equipos de salud, que no podemos dejarlos solos, nos puso el programa en jaque y empezamos con estas herramientas distintas.
Trabajamos con la policía fuertemente, con las cámaras de seguridad, porque había que también protegerlos de lo vandálico, de los robos, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos planes preventivos en los hospitales, pero ya te digo, es un grano de arena, es empezar. Bueno. Es dejar de criticar y ver una foto en la televisión o en los diarios para empezar a mirar y analizar y abordarlo. Bueno, me alegro mucho que se esté haciendo, que bueno, que tengan un lugar y una política de Estado para replicar en todas las provincias del país, ¿no? Ojalá, porque si trabajamos, esta es una experiencia que hemos llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no existía, así que para nosotros ha sido un orgullo y un placer, como te digo, poder ponerlo en ejecución. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu Gracias a vos, Donato. por tu participación. Se me trabó la lengua porque me hacen señas acá. Entonces me trabo. Pero bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un tema que a mí me interesa mucho porque lo he vivido, porque lo he padecido y me parece que hay que darle el valor y el lugar que tiene que tener en la salud pública y en las políticas de salud. Así que felicito al ministro Colia de la provincia de Buenos Aires y a vos en esta iniciativa que están llevando adelante. Un beso grande. Bueno, déjame decirte que yo también te agradezco profundamente porque la llevada al Posadas de esto tuvo que ver con tu compromiso y con el del licenciado Marión, que permitieron que esto se llevara a nivel nacional. Así que totalmente agradecida de esto. Y bueno, mi continuidad tiene que ver con seguir pensando que se puede cambiar, que cada sí, vez absolutamente se puede mejorar. Claro, así que gracias, Donato, siempre a disposición. Un beso grande, muchas gracias. Un beso, compañero, hasta luego. Hasta luego.